Buenos días, les habla Mauricio Sáenz y el grupo de 12 tribus en nuestros estudios acostumbrados de las Santas Escrituras. Para hoy vamos a estudiar, ya como grupo hemos avanzado hasta la quinta trompeta, pero queremos devolvernos para poner a todo mundo en contexto cuando lleguemos a la quinta trompeta. En el día de hoy vamos a estudiar las trompetas, así de sencillo, pero basados en Apocalipsis 8:1-6. Pero para entrar en el tema acerca de las trompetas, queremos hacer poner todo en contexto y entender el por qué aparecen en ese momento del proceso de Apocalipsis, aparecen las trompetas. Ya han pasado los sellos, hemos dicho que los sellos tienen una temporalidad más distante que la que tienen las trompetas, y desde luego las trompetas van generando tiempos que se van, incluso va a llegar el momento en el cual empiezan a sobreponerse un tiempo a otro, un evento se sobrepone a otro y casi no queda distancia entre los eventos. Y ya cuando lleguen las que de la ira, las jarras, las de la ira, digámoslo de esa manera, copas. Ya son más inminentes, son más, las copas de la ira. Las copas de la ira son más, básicamente en contexto, ¿qué pasa con las trompetas? Esta mañana estaba analizando algo y yo decía, bueno, ¿qué pasaría si se reconstruye el templo de Jerusalén? En la explanación del templo. Fácilmente no es necesario demoler la mezquita de la Roca, y menos con esta tendencia que existe actualmente del sincretismo religioso. Entonces, ¿qué mejor lugar para construir lo que le llaman ahora el Islam que el sitio de la explanación católico? O no le interesaría mucho la explanación del templo, porque a ellos les interesa más, por ejemplo, sitios como el sitio de la tumba o la zona de la calavera. Entonces sería mucho más fácil una explanación de medidas pequeñas, dos templos. El tercer templo podría ser construido en otro lado, e igual Jerusalén sería la capital del nuevo sincretismo religioso, donde tu Dios y mi Dios no van a reñir, sino que llegamos a un acuerdo. Y así se facilitarían las cosas para que el anti-Mashiach se siente en el trono de Dios, haciéndose pasar por Elohim, haciéndose pasar por Dios. Sin importar cuál Dios adore, él podría posicionarse. Entonces hoy vamos a mirar por qué aparecen las trompetas, cuál es el fin de esos ángeles, porque la palabra del Señor nos dice claramente cuál sería el objetivo de esas trompetas. Para muchos incluso dicen, no, es que las trompetas son trompetas de castigo, son la expresión de la ira del Eterno. Pues el Señor no ha dicho eso, porque el Señor nos dice a nosotros que Él nos librará de la ira. Entonces, los que dicen ese argumento están tratando de soportar que el arrebatamiento viene primero. Y entonces estaríamos incurriendo en un gravísimo error, y eso nos quitaría el estar preparados para presentar batalla cuando el anti-Mashiach, cuando toda la oposición se presente, y nosotros, pensando que deberíamos estar en las regiones celestiales, todavía seguimos en la tierra. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es muy clara y dice que el arrebatamiento viene a la final trompeta, a la final trompeta. Martica, por favor, nos lees Lucas 21, 9 al 24. Lore, alistamos Daniel 9, 27, por favor. Y Luigi te encargaría Apocalipsis 8, 1 al 6. Empezamos con Lucas, por favor, Martica. No tengan miedo cuando oigan sobre guerras y rebeliones. Todo eso tiene que pasar primero, pero el fin no vendrá inmediatamente. También les dijo, peleará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en algunos lugares habrá épocas de hambre y epidemias. Pasarán cosas horribles y vendrán grandes señales del cielo. Pero antes de que pase todo esto, la gente los tomará a ustedes como prisioneros y los perseguirá. Los entregarán a las sinagogas
para ser juzgados y los meterán a la cárcel. Serán obligados a presentarse ante reyes y gobernadores por estar de mi parte. Pero esto les dará oportunidad de dar testimonio de mí. Despreocúpense de antemano por lo que van a decir para defenderse, porque yo les daré palabras de sabiduría a las que ninguno de sus enemigos podrá oponerse ni contradecir. Hasta sus padres, hermanos, familiares y amigos estarán en su contra y matarán a algunos de ustedes. A ustedes todos los van a odiar por causa de mi nombre, pero no se perderá ni un solo cabello de su cabeza. Manténganse firmes a pesar de todo eso y se salvarán. Cuando ustedes vean ejércitos alrededor de Jerusalén, entonces sabrán que pronto será destruida. En ese tiempo, los que estén en Judea, que huyan hacia las montañas. Los que estén en Jerusalén, salgan rápidamente. Y los que estén en el campo, no entren a la ciudad. Estos son los días en que Elohim traerá castigo para cumplir todo lo que está escrito. Ese tiempo será terrible para las mujeres que estén esperando un bebé o que estén amamantando. Será un tiempo de desastres en la tierra. Elohim mostrará su ira contra este pueblo. Unos morirán a espada y otros los harán prisioneros y se los llevarán a todas las naciones. Gente extranjera aplastará la ciudad de Jerusalén hasta que se cumpla su tiempo. Amén. Si nosotros nos fijamos allí, el centro de todo lo que está diciendo allí es cuándo sucederá esto, o sea, ¿qué es lo que está el Señor narrando allí? Está narrando la destrucción de Jerusalén. Los elementos que serán, o sea, serán preliminares y acompañarán y con posteridad también se presentarán respecto a la destrucción de Jerusalén. Recordemos que una cosa es destrucción de Jerusalén en el año hijo de Vespasiano y otra cosa es la salida. Mauricio, acércate un poquito más porque se está interrumpiendo. Ok. Entonces, la prohibición de que el pueblo judío ingresase a Jerusalén. Miren lo que está diciendo el Señor. Está diciendo, miren, esas serán algunas señales. Habrá guerras. La gente dice, pero miren, han pasado 2000 años desde aquello y siguen habiendo guerras y no sé qué. Sí, pero es que el Señor no está hablando de que esa sea la inminencia para su venida, de que esa sea la señal. Incluso Él dice, pero no se alarmen. Esto tiene que suceder, pero aún no es el fin. Entonces, el Señor sigue hablando y dice, miren, ustedes serán traicionados incluso por los de su familia. Cuando el Señor habla allí entre guerras, rumores de guerras, nación contra nación, pueblo contra pueblo, está hablando también lo que habría sucedido en el año 70. En el año 70, cuando el pueblo judío presentaba resistencia al pueblo romano, Vespasiano está ubicado en la zona de Alejandría, en Egipto, y es llamado para que tome se convierta en el nuevo zar o el nuevo emperador en reemplazo de Nerón. Él es llamado, él llega y su misión era la de rescatar, restablecer el orden en Jerusalén, y él tenía que irse a coronar entonces llama a su hijo Tito. Pero a su hijo Tito además le da todos los ejércitos y todo lo que necesite, y aún así con dificultad, como Jerusalén, nuevamente. ¿Pero qué mató a Jerusalén? A Jerusalén lo mató que habían líderes que estaban dirigiendo al pueblo judío, y las pugnas internas entre ellos hizo que incluso uno de ellos quemara todos los silos donde tenían los alimentos, donde tenían guardados los alimentos. De no ser así, el pueblo judío había podido resistir durante años, porque además tenía formas de colectar agua, porque además era un pueblo que ya había logrado menguar en gran manera a ese gran ejército de Tito. ¿Pero qué los mató? Las guerras internas fueron las que mataron al pueblo judío para eso. Entonces, todo esto ha venido sucediendo, pero le dice, todavía no pasa nada, todavía no es la venida. Ahora, ¿qué está diciendo él allí? Está diciendo, señores, lo que les voy a narrar en esta primera etapa no es mi venida, es la destrucción de Jerusalén. ¿Y qué pasará como resultado de la destrucción de ese tiempo y dificultad? Primero, a los creyentes en Yeshua o en Jesús, serían llevados a presentar
listo, muchos dirán, serían llevados presos, serían llevados a cadenas, sí, pero es que el Señor era la línea que iba a utilizar para que el evangelio, la Torá fuese conocida. Porque recordemos otra cosa, es que los primeros creyentes eran del pueblo judío. El Señor mismo, cuando se presentan, los reyes dicen, hemos visto una estrella que anuncia el nacimiento ¿de quién? Del rey de los judíos. El Señor mismo, cuando en la cruz dicen, Yeshua el Nazareno, el rey de los judíos. Así dice la sentencia sobre él. Él mismo se presenta y dice, no he venido sino a traer salvación ¿a quién? A los judíos, pero también aclara y dice, aún me queda otro pueblo, y está hablando de las 10 tribus del norte, al cual es necesario traer a este rebaño. Entonces, nosotros, la primera, ¿por qué tenemos que mirar allí? Porque debemos tener claro a qué pueblo se está refiriendo el Señor y qué ocasión, qué tiempo está narrando. Y está narrando el tiempo en el cual la iglesia, si bien es cierto, está naciendo como una quejilá que sigue adorando a Jehová, pero que ahora conoce la palabra viva en Yeshua, ¿sí? Entonces, esa iglesia no solamente es una iglesia que son del pueblo judío, son judíos, pero que están creyendo en Yeshua. Entonces van a ser perseguidos por uno y por otro. Por el imperio van a ser perseguidos, pero también van a ser perseguidos por el pueblo judío porque los considera traidores. Están negando ahora resulta ser de que están siguiendo y obedeciendo los preceptos de Yeshua, cosa grave para ellos. Ahora, ¿qué dice él allí? Dice que por esa razón serán traicionados por padres, por hermanos, por todos serán traicionados. Pero luego dice que aún si dan la vida, esa vida, ese cabello que se pierda, esas riquezas que se pierdan, no serán en vano, porque serán la garantía, serán la prenda que garantiza que nosotros estamos ya preparados, estamos listos y estamos entregados para entrar a en obediencia a la Torah y entrar al reino que Él nos ha prometido, al reino eterno. Por eso la invitación que hace en el 19 es permanecer firmes sin desesperaros en medio de la adversidad. Y de esta manera os mantendréis, y hay una versión, que es la versión de una traducción que se llama, ¿cómo se llama? Venga, la versión Kadosh, no bueno, pero dice la traducción más exacta y os mantendréis sanos y fuertes. Esa es la garantía que da él. Él dice, si ustedes firmes en la palabra, disculpe, no me acuerdo cuál es pero yo después les digo cuál es la versión. Y en todo caso, bueno, le dice, si os mantendréis sanos y fuertes. Entonces, cuando nosotros, o sea, si nos mantenemos firmes, el Señor dice, pero nos está hablando de sanidad y fortaleza, primero espiritual. Ahora, no significa que eso no vaya a todas las áreas del ser humano. O sea, firmes, sanos y fuertes en lo espiritual, sanos y fuertes en lo emocional, sanos y fuertes en lo corporal. Porque el Señor conoce todas nuestras áreas. Ahora, pero ¿el qué dice? En el 20 dice claramente de qué tiempo está hablando. Dice, pero cuando veáis a Jerusalén, o a Jerusalén, rodeada de ejércitos, sabed, por cierto, que habrá llegado la hora de su desolación. Cuando Tito toma Jerusalén, entra por el norte y va venciendo las 13 murallas que tenía Jerusalén, las va venciendo una a una. Mientras que cuando llega Adriano no tiene ese tipo de resistencia. Entonces Adriano se dirige directamente a tomar por asalto desde todos los frentes para no dejar línea por donde pudiesen fugarse los judíos que se habían rebelado. Y por eso, a partir de esto es cuando recordemos que la primera abominación desoladora, porque se ha llegado la hora de su desolación, la primera ocasión en que esto sucede es con el imperio griego, a través el sacrificio, se pone en el templo de Jerusalén, sí, pero se pone allí una imagen de Zeus y otra imagen del rey para adorarlo. En el caso de Adriano, recordemos que Adriano pone imagen de Júpiter
imagen de él, y pone además un cerdo, la imagen de un cerdo en la puerta oriental, que es por donde la palabra promete que habrá de entrar el Mesías. Por eso incluso cuando los musulmanes toman Jerusalén, lo primero que hacen es poner un cementerio hacia esa zona, porque el Mashiach no puede tocar muerto, ¿sí? En la teoría de ellos, porque recordemos que Mashiach tocó muerto, y si no, ¿cómo hizo para resucitar al joven al cual él se encontró en la vía, que lo llevaban y la mamá iba sufriendo, y él decidió orar por esto? Pero bueno, esos son... Perdón, Mauricio. Lo que estabas buscando está en el código real. Código real. Eso es, código real. El código real es donde aparece la palabra sanos y fuertes. Sanos y fuertes, sí, señor. Ahora, allí está hablando de que, miren que la parashá de esta semana, la que vimos ayer, tiene mucho que ver con esto. ¿Por qué? Porque mientras el Señor puso su mano para proteger al pueblo de Israel, porque mientras el pueblo de Israel se mantuvo santo, la mano del Señor se mantuvo protegiéndolos y sosteniéndolos. Pero, ¿qué supo Balaam? Balaam sabía que si el pueblo cometía pecado, entonces el Señor iba a apartar su presencia. Esto mismo pasa acá. La desolación de la que está hablando el Señor allí no es una desolación que nace porque sí. No, no, no. Esta desolación es la misma desolación de la que nos habla Daniel 9:27. Por favor, Lore, ¿nos lees Daniel 9:27? Sí. Lo moví a Mateo y estaba yo, perdón. Tranquila. Lo tenía ya. Ya, perfecto, gracias. Él confirmará un pacto con muchos durante una semana y la mitad de una semana, y pondrá fin al sacrificio y a las ofrendas. Y sobre las alas de la abominación vendrá la destrucción, hasta que un súbito fin venga sobre la desolación. Hasta que un súbito fin venga sobre la desolación. La palabra abominación desoladora, abominación que causa desolación, en el hebreo es sikusin mesomen. Sikusin es el 82:51. Tengamos en cuenta una cosa. Esa desolación viene por esa abominación. O sea, por eso se llama la abominación que causa desolación. Entonces, Sikusin es el 82:51, significa actos, significa adoración, doctrinas repugnantes, sucias. Concretamente está hablando de idolatría, del levantamiento de un ídolo detestable, de una inmundicia abominable. Viene del hebreo también, que es shakat. Es el Strong 82:62, que significa aborrecer, hacer abominación, tener una abominación, hacer un ser detestable, contaminar. Entonces, entendamos que los dos que acabamos de narrar, ¿sí? Adriano en el año 135, me parece, y la otra que es con Antíoco Epifanes, más o menos, hablamos del 160, me parece, no tengo ahorita bien clara la idea, pero la aclararé de la fecha. Ambos lo que hacen es que montan, instalan un ídolo abominable en el templo del Señor. Entonces, cuando el Señor dice, cuando venga la abominación de la desolación, ahí está hablando del fin de qué? Del fin de la estadía del pueblo de Israel en su tierra, porque a partir de allí está claramente diciendo, vendrán, y la palabra desolación o desoladora es mesomen, Strong 8074. Es lo que está hablando es de la causa de la desolación. ¿Y qué va a pasar en la desolación? Dice que es una raíz primitiva que significa aturdir, entumecerse, devastar o llevar a la devastación, hacer desolado, hacer indigente, destruir o autodestruir, hacer de una maravilla, convertirla en un desperdicio. Y eso es lo que iba a pasar con Jerusalén y sucedió con Jerusalén. Jerusalén se convirtió en muchas ocasiones en un basurero, un cúmulo de escombros, hasta que llega a otro pueblo, y por eso el Jerusalén que hoy en día conocemos no corresponde a la época de Mashiach o a la época de Jesucristo. ¿Por qué? Porque está cubierto de escombros y tierra, capas diversas. Y se supone que, por ejemplo, en el muro de los lamentos o de las lamentaciones,
Por debajo de ese nivel hay 14 metros más hasta encontrar la vía que realmente en su tiempo recorrió Yeshua. Entonces, les dice, en ese momento sí, corran a esconderse, corran a buscar dónde encontrarse. Ahora, ¿qué le dice a las mujeres que están embarazadas? Le dice, será un tiempo tan difícil, será una tribulación de tal manera que vendrá, eso se llaman en el hebreo, el Sarat Gedolá. Sarat significa ardor, es un tiempo de incendio. Miren lo que pasa en la época de Tito. Si nosotros hacemos un poquito de memoria, lo que dice la palabra del Señor respecto a Tito es que Tito llega y supuestamente uno de los soldados, de manera desobediente, pero ardido por todas las victorias y todas las bajas que les había causado el pueblo judío, decide prenderle fuego al templo. Entonces se cumplió allí a cabalidad que sería un tiempo de incendio. Y no cualquier incendio. Gedolá significa grande. ¿Sí? Es de allí es donde viene la palabra del sumo sacerdote. El Cohen Gadol, Gedolá. Es algo muy, muy grande. Es una calamidad extrema. ¿En dónde? En la tierra de Israel, dice el versículo 23. En el 24 ya habla acerca de caer a filo de espada. Pero todo esto va encaminado ¿a qué? A que veamos de qué tiempo está hablando el Señor. Dice que a partir de esa destrucción del templo, vendrá algo que se llama el tiempo de los gentiles. Dice que ese elemento, después de que cae, inicia el tiempo de los gentiles. Ahora, ¿a qué tiempo se refiere? ¿Cómo podemos establecer cuál es el tiempo de los gentiles? Luigi, ya que estás en Apocalipsis, me salté pero a ver si lo leemos. Apocalipsis 11, 1 al 3. Sí, señor. Apocalipsis 11, Gracias. del 1 al 3. Sí, señor. A ver. Dice, se me dio una caña que servía para medir y se me ordenó, levántate y mide el templo de Elohim y el altar y calcula cuántos pueden adorar ahí. Pero no incluyas el atrio exterior del templo. No lo midas porque no ha sido entregado a las naciones paganas, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Por mi parte, yo encargaré a mis 2 testigos que vestidos de luto profeticen durante 1270 días. No, perdón, 60 días. Yes, exacto. Miren que de qué tiempo, por lo menos vamos a establecer cuándo inicia el tiempo de las naciones o de los goyim o de los gentiles y cuándo termina. Ahora, ¿cuándo inicia? Si nosotros vamos a mirar, según lo que está diciendo Yeshua, inicia con la destrucción de Jerusalén. ¿Sí? O sea, inicia desde cuando una nación extranjera de personas no creyentes, incluso de adoradores de ídolos, son los que administran y tienen potestad sobre el sitio de Jerusalén. Roma en su momento. Ahora, ¿cuándo va a terminar? Va a terminar hasta la venida de los 2 testigos. Allí es donde termina. ¿Sí? Porque lo dice, pues fuera de los goyim y tomarán el control de la ciudad consagrada durante 42 meses. Por eso dice, déjalo fuera al atrio, porque el atrio no corresponde al lugar del altar de donde se encontraría el arca del pacto. Ahora, hay que también tener en cuenta algo, y es que el valor del templo no lo da el espacio, no lo da el lugar, lo da la presencia, y la presencia se emanaba se manifestaba en el lugar del arca, básicamente en el propiciatorio. Allí era donde se manifestaba el Todopoderoso. Pero el Señor dice allí que estos 2 testigos profetizarán el gran poder profético durante 1260 días. 1260 días son 42 meses, son 3 años y medio. El tiempo completo, un tiempo completo son 7 años. O sea, 7 significa completud, significa un pacto que se concreta. ¿Sí? Pero cuando habla de 3 años y medio, está hablando de que el Señor va a obstruir, va a bloquear, va a impedir que el plan se complete. O sea, ese terreno jamás, mire, por más que ellos tengan el control, no es de su propiedad.
En estos momentos son los musulmanes los que tienen el control sobre la explanación del templo. Tienen allí su mezquita, pero no han tenido el control. A tal punto será que en estos momentos, el día que Israel dice bloqueamos el ingreso a esa explanación, lo bloquea. La ONU ha intervenido. En pocas palabras, cuando todo este tipo de fuerzas intervienen es porque no tienen el control, los que creen tener el control, los gentiles, ¿sí? Y dice que estos dos estarán vestidos de silicio. ¿Por qué? Porque estos dos vendrán a reprender, a traerle al mundo la reprensión del Altísimo por su conducta. Por eso no serán los mejor recibidos. Ahora, la primera vez que el arca, o sea, cuando el arca desaparece del templo, recordemos que es la toma que hace Nabucodonosor II, que es la cabeza de oro en el libro de Daniel. Y se establece que el tiempo en el cual concretamente terminará, como lo manifiesta la misma imagen del libro de Daniel, terminar el gobierno de las naciones por los Goyim, es en la venida de Mashiach para establecer su reino. Recuérdame el año más o menos de lo del inicio. Si nosotros vamos, tenemos que hablar si hablamos de la destrucción de Jerusalén, de la que habla allí el Señor, que será el tiempo de las naciones, estaremos hablando del año 70. Ya, ¿Sí? con el emperador Tito. Recordemos que exacto, con Tito, hijo de Vespasiano. Ahora, sí. para que nosotros tengamos claridad de para dónde vamos y de qué estamos hablando, debemos tener en cuenta lo siguiente. El centro, el personaje central de la Torá o de la Biblia, sigue siendo Jehová. Sigue siendo el Eterno, sigue siendo el Padre Celestial. Ahora, que nosotros tenemos un modelo a seguir, que debemos seguir y que debemos imitar y que es nuestro Adón, se llama Joshua. Él forma parte del personaje central de las Escrituras. ¿Cuál es el tema principal de las Escrituras? La relación entre el Padre con la humanidad a través del Hijo, a través de Yeshua. Pero la profecía tiene unos elementos físicos en este momento, para este tiempo, que son señales para nosotros. La señal dominante de la profecía es Israel, como pueblo, el pueblo de Israel. Un lugar, Jerusalén, pero en especial un punto geográfico llamado el lugar del templo. El lugar del templo que conoció la presencia. El lugar del templo que conoció la presencia fue el templo de Salomón. No fue el templo de Herodes, fue el templo de Salomón el que conoció la presencia del Señor. Aún así, recordemos, Joshua llega y dice, mi casa no será llamada, pero vosotros la habéis hecho pueblo de ladrones. Está hablando con el celo de saber que para el pueblo es el lugar de adoración. Entonces, el Señor no pasa por alto eso. Pero tengamos en cuenta esto. ¿A qué pueblo se dirigen las Escrituras? Al pueblo de Israel. ¿Cuál es el lugar de su predilección? Jerusalén. Incluso cuando descienda la esposa, ¿qué desciende de lo alto? La nueva Jerusalén. ¿Sí? La Jerusalén celestial. El modelo tenía que haberse seguido en el trazado de Jerusalén. Entonces, nosotros debemos estar atentos a lo que pasa en Jerusalén y a lo que pasa en Israel. Pero vamos a entender de que no solamente es con Israel que las señales se acercan. Apocalipsis 8:1-6, ahora sí, por favor, Luis. Sí. Dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 malachim, los que están en pie delante de Elohim, a los cuales le fueron dados 7 shofarim. Y llegó otro malach y se puso en pie junto al altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiera a los tefilot de todos los consagrados para Jehová en el altar de oro delante del trono. Y el humo de las ramas del incienso ascendió de mano del malach con los tefilot de los consagrados a Jehová a su presencia. Y el malach tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó contra la tierra. Y hubo truenos y lamentos y relámpagos y temblor de tierra.
y los 7 malajín que tienen los 7 shofarín se prepararon para tocarlos. A ver, aquí estamos, le digo, estamos sentados en el preámbulo para analizar qué pasa con cada uno de las trompetas o shofarín, ¿sí? Que se avecinan para esta narrativa del Apocalipsis. Él dice allí la palabra que cuando abrió el séptimo sello, ya aquí no acontece nada en la tierra, acontece en los cielos. ¿Qué pasa en los cielos? Dice que hay silencio como por media hora. Media hora celestial es un tiempo mucho más extenso que media hora terrenal. Hay incluso quienes dicen, si en el cielo un año es un día, entonces eso equivaldría a que el silencio, perdón, sí, una hora es un día, equivaldría a que son 7 horas de silencio. Pero no sabemos, o sea, si es un día es un año, entonces, perdón, un día es un año, entonces se convierte en 7 días de silencio. No sabemos. Lo único que sabemos es que allí el Señor lo que está diciendo es que se hizo silencio. O sea, hay un momento como de reflexión, de prepararse, un tiempo de poner atención a lo que viene. Incluso los silencios en las escrituras nos están llamando a que dejemos todo lo que estemos haciendo y prestemos atención a lo que se avecina. ¿Qué se avecina? Se avecina que aparezcan o que empiece la acción con los 7 shofarín, las 7 trompetas, con sus ángeles que le acompañan. Estos ángeles son los malaj, ¿sí? Recordemos una cosa también allí, cuando empieza a narrar acerca de humo, de temblores, de terremotos, de rayos, todo ese tipo de cosas, realmente nos está llevando a que nos acordemos, a que traigamos a nuestra memoria lo que aconteció el día que el Señor habló desde el monte Sinaí. Cuando el Señor le entrega la Torá al pueblo de Israel, ocurre todo esto. Y entonces, esto nos está diciendo es, el Señor va a manifestar nuevamente su gloria, va a iniciar a manifestar su gloria. Y esto es a lo que nos llama, ¿sí? Las ofrendas, ahora, el incienso, recordemos que el incienso también en las escrituras, verán que estamos en una zona de campo y entonces el ruido del fondo es un tractor que se está movilizando muy cerca a donde yo estoy. Espero entendamos. En el versículo 3 dice que hay un evento que llama mucho la atención, y es que pese a que el altar está lleno de incienso, el incienso habla de ofrenda de olor fragante ante Elohim, que son las obras de los justos, se le dio mucho más incienso que se le añadió, y además de eso estaban las tefilot, las oraciones de los santos. Ahora, miren que eso sucede de aquí para allá, pero de allá para acá lo que envía el Señor es incienso lleno de fuego. Y a partir de eso sucede. ¿Por qué? Porque el Señor allí lo que está diciendo es, voy a contestar las oraciones de aquellos que han clamado a mí para que yo haga justicia sobre la tierra. No está empezando el tiempo de la ira. Todavía no inicia el tiempo de la ira. Pero luego dice, y hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. Nosotros dice temblor de tierra. En Éxodo 19, 16 al 22, que no lo vamos a leer, allí nos narra los mismos elementos, ¿sí? Cuando el Señor habló al pueblo de Israel y trajo la Torá. E incluso allí nos habla de que es necesario también lavarse las ropas porque el pueblo se tenía que preparar 3 días antes para la venida del Señor. Nosotros estamos en ese tiempo. Estamos en el tiempo en el cual debemos prepararnos para la próxima venida del Señor. No significa que el actuar de los ángeles y del shofar no haya iniciado. Ya vimos los eventos que preceden y no podemos confundirlos. O sea, no podemos confundir de que la abominación desoladora tiene que suceder para que inicien los tiempos finales. La abominación que causa desolación ya sucedió. La siguiente que habrá de suceder dentro de la administración, llamémoslo de esa manera, que tendrá el antimachía. Ahora, cuando el Señor invita al pueblo de Israel a que se entregue, a que se santifique, a que guarde, ¿es por qué? Porque lo que va a manifestar es su gloria. Lo mismo sucede en este tiempo con los shofar y con los shofarín, perdón, y con los 7 malajim. El Señor va a manifestar su gloria y por eso se dispusieron a tocar.
Vamos a dejar hasta ahí. Vamos a seguir ya en la siguiente sesión. Vamos a rematar el mismo tema. Es inmediato, sino que para mayor comprensión y para que la persona pueda tener facilidad de sacar por secciones cortas, decidimos suspender acá y vamos a continuar en la siguiente sesión con el tema de los 7 shofarim. Bendiciones, mis hermanos. Hermano, bendiciones. Shalom.